Hola, bienvenidos una vez más al canal, espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo varias manualidades súper fáciles, bonitas y aesthetic para decorar su habitación utilizando materiales que muy probablemente ya tienen en casa. Espero que les guste mucho porque además de económicas son muy sencillas de hacer. Y por cierto, una de las manualidades de este video la hicimos en directo. Así que aprovecho para recordarles que vamos a estar haciendo lives todos los sábados donde realizaremos manualidades mientras platicamos, y los domingos comenzaré a hacer streams de videojuegos o de cosas divertidas. Así que en verdad espero que puedan estar ahí y que les guste este nuevo contenido. En la descripción les dejaré el link para mi nuevo canal de Twitch por si también quieren ir a suscribirse por allá. Y bueno, antes de comenzar quería agradecerles de corazón a todos los miembros del canal. Nunca había tenido tantos miembros, la verdad es que lo aprecio muchísimo. Si les gustaría unirse tendrían acceso anticipado a los videos antes de que se publiquen para todos los demás, e intentaré estar haciendo contenido solamente para miembros, como videos extras. Ahora sí, comencemos con la primera manualidad. Para esta manualidad vamos a necesitar una charola de aluminio, específicamente la parte plana, un pedazo de cartón, la imagen que quieran colocar, puede ser también una fotografía suya, una hoja de color, esta plantilla que se las dejaré en la descripción, un puntero o una punta sin tinta, pegamento o cinta adhesiva. Lo primero que vamos a hacer será fijar nuestra plantilla sobre el aluminio utilizando masking tape. Después la colocaremos sobre una superficie suave como fieltro o foamy y comenzaremos a remarcar cuidadosamente todas las líneas del diseño. A medida que avanzan se darán cuenta que el dibujo se va grabando y se queda marcado en el aluminio. Una vez que ya tengamos todo el diseño, lo recortamos con mucho cuidado y así de fácil tendremos nuestro marco terminado. Por la parte de atrás pegamos nuestra imagen y siento que se ve muy lindo, muy vintage. Ahora vamos a tomar nuestro cartón y lo vamos a forrar con la hoja de color. Esta yo la imprimí. Por la parte de atrás lo pegamos muy bien. El pegamento que estaba usando se me acabó, así que terminé usando cinta transparente. Y también pegamos una tirita de cartón que nos servirá como soporte para que nuestro cuadro pueda mantenerse de pie. Finalmente pegaremos nuestra pieza de aluminio en el centro. Y yo decidí añadir algunos detalles extra porque sentía que el fondo se veía como muy vacío, así que le agregué listones y algunos botones, pero ustedes aquí pueden hacer lo que prefieran. Y así es como quedó terminado este marco tan lindo. Personalmente siento que se ve muy bonito y elegante. ¿A ustedes qué les parece? ¿Lo harían para decorar su habitación? Para esta manualidad vamos a necesitar cartón, papel aluminio, el de cocina, silicón caliente, estas dos imágenes que se las dejaré en la descripción, lápiz, cúter y plumones. En mi caso estaré utilizando estos plumones que son de Artax. La verdad me gustan muchísimo, son de muy buena calidad, tienen colores muy bonitos y ustedes saben que me encanta trabajar con plumones acrílicos en mis manualidades. Si les interesa probarlos, les dejaré el enlace en la descripción. Ahora sí, comencemos. Lo primero que vamos a hacer será tomar nuestras imágenes y por la parte de atrás vamos a hacerle varios rayoncitos. Después colocamos la imagen sobre el cartón, la aseguramos para que no se mueva y comenzaremos a remarcar todas las líneas del diseño. Amigos, cambié el ángulo de la cámara para que se vea el escritorio más completo y no me estaba dando cuenta que se veía mi cabeza, así que pido disculpa por esos momentos raros. Pero bueno,
Una vez retiremos el dibujo, se verá transferido al cartón de una manera muy suave, así que si es necesario pueden volver a remarcar las líneas con lápiz para que sean más visibles. Ahora tomaremos nuestra pistola de silicón caliente y repasaremos todas las líneas que hicimos con mucho cuidado. Mi pistola de silicón la verdad es que no es la mejor, así que las líneas me quedaban un poco irregulares, pero aún así el resultado final me encanta. Así es como me quedaron estos dos diseños. El siguiente paso será tomar un trozo de papel aluminio y lo importante aquí es que lo arruguemos ligeramente y después lo extendamos de nuevo. Ahora colocamos el papel sobre nuestro diseño y comenzaremos a presionarlo cuidadosamente para marcar todo el relieve creado con el silicón. Háganlo en verdad con cuidado y tómense su tiempo para que quede definido, pero no rompan el papel aluminio. Cuando todo esté marcado, cortaremos el exceso de aluminio y doblaremos los bordes hacia la parte trasera. Y ahora sí viene mi parte favorita. Con ayuda de los plumones comenzaremos a pintar las zonas como hundidas del diseño. Esto creará un efecto muy parecido a un vitral. Yo les recomiendo utilizar varios colores para que el resultado se vea más llamativo y bonito. Pueden hacerlo diferente a mí. Yo solamente decidí hacer este diseño y sinceramente me encantó cómo quedó. Si les gustaría que hiciera más manualidades como estilo vitral y plantillas, déjenmelo saber en los comentarios. También hice este segundo diseño y la verdad es que me encantó el resultado. Nunca había probado esta técnica, pero siento que queda muy lindo y llamativo. Y listo, así es como quedarían. Díganme ustedes qué opinan y si saben de qué anime son este Sol y Luna. Para esta manualidad vamos a necesitar arcilla de secado al aire, una imagen del personaje que quieran pintar, cúter, una batelenguas, pinturas acrílicas o plumones acrílicos. Y por último, algún tipo de barniz, puede ser Mod Podge, barniz tradicional o resina. Comenzaremos tomando un poco de la arcilla y la amasaremos muy bien. La vamos a aplanar con un rodillo, con un plumón o un vaso, lo que tengan a la mano. Después colocaremos nuestra imagen encima y recortaremos la silueta utilizando un cúter. Yo quise darle un acabado diferente, así que lo hice como en forma de puntas. Una vez esta pieza esté lista, vamos a hacer la base. Para ello volvemos a extender un poco más la arcilla y cortamos la forma como se ve en el video, guiándonos del mismo tamaño de la pieza que hicimos. Ahora uniremos ambas. Yo les recomiendo apoyarlas contra algún objeto. Yo utilicé una botella. En la unión agregaremos un pequeño rollito de arcilla y lo integraremos utilizando un poco de agua y una batelenguas.
Ya que esto esté listo, dejaremos secar la pieza entre 1 a 2 días. Una vez completamente seca, les recomiendo lijarla ligeramente para obtener un acabado más prolijo. Yo utilicé una lima de uñas porque era lo que tenía a la mano. Ahora sí podemos comenzar a pintar. Yo transferí el diseño utilizando la misma técnica de la manualidad anterior porque la verdad es que me ayuda a ahorrar bastante tiempo, aunque también pueden dibujarlo directamente sobre la pieza. Y luego comencé a pintar. Decidí pintar todo el fondo de rojo porque choso. Y pues fui añadiendo los detalles del personaje con un pincel muy fino. Sinceramente creo que podría haberlo hecho un poco mejor, pero aún así me gustó el resultado. Ya que nuestra pintura esté seca, ahora sí le podemos aplicar una capa de barniz para proteger la pintura y darle un acabado brillante. Y bueno, dejamos secar completamente nuestra pieza y así es como quedaría. Yo simplemente lo voy a utilizar como decoración y está súper lindo. Vamos a necesitar cartón bastante grueso, algún pedazo de tela que tengan a la mano, esta plantilla de Miffy que se las dejaré también en la descripción como todo, tijeras, pegamento fuerte y un plumón. Comenzaremos utilizando la plantilla de Miffy como molde. La trazaremos sobre el cartón. Y vamos a recortar cuidadosamente. Ahora vamos a tomar nuestro pedazo de tela y vamos a forrar toda la pieza. Para hacerlo, primero apliqué pegamento en la parte como frontal. Pegué la tela muy bien, corté el sobrante y después fui pegando los bordes poco a poco. Estiren muy bien la tela para evitar como arrugas y también les recomiendo utilizar de estos clips para papel para que quede muy fijo. Esto lo vamos a hacer todo alrededor con mucho cuidado y mucha paciencia. Una vez que todo esté pegado, podemos recortar el exceso de tela. Ahora, utilizando la misma plantilla de Miffy, esta vez solamente le recorté los ojos y la boquita, vamos a dibujar la cara. Decidí hacerlo de esta forma porque Miffy es un personaje creo que muy sencillo, pero siento que si los ojos o la boca quedan como chuecas puede verse muy extraño. Y así es como quedó, ahora solo queda decorarlo. Yo agregué algunos llaveros, algunas imágenes o cositas decorativas y las sujeté con tachuelas. Pueden cambiarlo cuando quieran, la verdad es que siento que esta manualidad ha sido una de mis favoritas en mucho tiempo. Vamos a necesitar 2 hojas de color negro, tijeras, lápiz y plumones de colores. Comenzaremos colocando nuestras hojas en forma como de L, tal cual como aparece en el video. Ahora vamos a dibujar varias líneas irregulares, formando como triángulos y picos de manera aleatoria, la verdad. La idea es recrear el efecto de abstracción que aparece en Digital Circus. Una vez tengamos la forma lista, la recortamos y ahora podemos comenzar a dibujar muchos ojos por toda la figura.
Cuando terminemos de dibujarlos, comenzaremos a colorearlos. Yo primero utilicé un plumón blanco para crear una base y después añadir diferentes colores. Ustedes pueden utilizar los colores que prefieran y en el orden que prefieran. La verdad, esta manualidad es la más sencilla de todas. Simplemente iremos creando círculos de colores dentro de cada ojo hasta rellenarlos. Repetiremos el proceso en ambas piezas. Y así es como queda terminado. Pueden pegarlo en una esquina de la pared o encima de la puerta y quedará súper padre y divertido. Para esta última manualidad vamos a necesitar una charola de aluminio, esta plantilla que se las dejaré en la descripción, imágenes de los personajes que ustedes prefieran, un puntero o pluma sin tinta, argollas, pinzas, una aguja y cinta adhesiva. Comenzaremos cortando la parte más plana de nuestra charola de aluminio. Después colocaremos la plantilla sobre el aluminio y la aseguraremos con cinta. Ponemos por debajo un pedazo de fieltro o alguna tela y comenzaremos a remarcar cuidadosamente todas las líneas del diseño para crear el relieve sobre el aluminio. Una vez el diseño esté completamente marcado, lo cortaremos con mucho cuidado. Yo decidí hacer 3 marcos de estos pequeños utilizando la misma técnica. Cuando tengamos todas las piezas listas, perforaremos las 4 esquinas utilizando una aguja. Les recomiendo colocar todas las piezas juntas para perforarlas exactamente en la misma posición. Ahora tomaremos nuestras argollas y le vamos a colocar 2 a cada esquina. Y luego las vamos a unir entre sí. Ya que todo lo tengamos conectado, pueden colocar una cadena en la parte de arriba para que se cuelgue, o si no tienen una cadena, simplemente juntar varias argollitas. Y ya por último, le pegaremos las imágenes en la parte de atrás con alguna cinta que tengan. Y así es como quedan terminados estos cuadros colgantes. La verdad es que a mí me encanta el efecto. Pueden hacerlos más grandes, pueden hacer más, lo que ustedes prefieran. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si llegan a hacer alguna de estas manualidades, me encantaría verla. Pueden enviarme una foto por Instagram o subirla a sus historias y etiquetarme. De verdad me hace muy feliz ver sus creaciones. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y recuerden que nos vemos en los lives los sábados y los domingos. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos. Bye bye.